Me dicen que ya tengo el enlace a Edmundo Jacobo. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo, muy bien, y te veo muy bien a ti, lo cual me da muchísimo gusto. La semana pasada, Leonardo, comentamos sobre el calendario del proceso electoral federal y en particular sobre la revocación del acuerdo del Instituto Nacional Electoral en el que se aprobaron las fechas para precampañas. Y en esa ocasión me sugeriste que habláramos el día de hoy de los topes de gastos que se han fijado para precampañas y campañas. Es decir, de cuál es el límite de dinero que se puede gastar en esas etapas en cada candidatura. Pero si me lo permites, antes de pasar al tope o a los topes, esos que abundan en esta ciudad y en las carreteras de este país, dada la ausencia de cultura cívica, pero bueno, ese es otro tema, algún día no solamente lo sufriremos al conducir por las calles de esta ciudad, lo abordaremos en otra ocasión. Pero déjame entonces regresar a cerrar el capítulo que dejamos abierta la semana pasada. Hoy sesionó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y definió que el periodo de precampaña será del 20 de noviembre al 18 de enero del próximo año. 60 días, como dice la ley, que es el plazo máximo. Podría haberse definido un plazo menor, pero se fueron al plazo máximo. Y no como lo establecía el acuerdo que inicialmente aprobó el INE para iniciar las precampañas el 5 de noviembre. Todo lo anterior en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral. Finalmente, se toma una decisión que deja los plazos de fiscalización, desde mi punto de vista, muy castigados, ya que el Consejo General del INE sesionará hasta el 27 de febrero para aprobar los dictámenes de fiscalización, es decir, aquellos documentos en los que se dice cuánto gastó cada precandidatura durante esa etapa. El 27 de febrero es un día antes de que inicien las campañas. Tal vez el que se haya tomado esta decisión explique que fue en una votación muy cerrada de 6 votos contra 5. Una solución adecuada desde mi punto de vista hubiera sido acortar el periodo de precampañas, es decir, en lugar de extenderla a 60 días, dejarla en 45 días, por ejemplo. Pero los partidos políticos se opusieron. Evidentemente, ellos quieren menos fiscalización y más tiempo para elegir sus candidaturas, aunque ya tengan 2. La cuestión que puede presentarse con esta decisión, en el caso de que no se regrese en una nueva revocación, es que pudiera darse el caso que ya en campaña alguna candidatura tenga que retirarse por incumplir con los topes de precampaña. Con el desgaste político que eso supondría. Imagínate. Eso ya lo veremos, pero por lo pronto ya tenemos un nuevo calendario. Ahora bien, después de este preámbulo, vamos a lo de los topes, que fue lo que me sugeriste que habláramos el día de hoy. Es decir, al límite de recursos que se pueden gastar en una campaña. Hace justo una semana, el INE los aprobó y quedaron de la siguiente manera. Para la presidencia de la República, en pre-campaña, 85.9 millones. Y para las campañas, 660.9 millones. Para las diputaciones federales, en precampañas, 329,638 pesos y en campañas, 2.2 millones. La senaduría, los topes varían dependiendo del tamaño de cada entidad. Por ejemplo, las 3 más pequeñas, Baja California Sur, Campeche y Colima, los topes de precampaña son 572,844 pesos y para campañas son de 4.4 millones. Para la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México, que son los de mayor población, los topes de precampaña de la senaduría son de 5.7 millones y para campañas de 44 millones. Esas cifras vienen de la ley y solo se han ido actualizando para evitar su devaluación. Ahora bien, las cifras pueden parecer muy altas o bajas, o bien fuera de la realidad, pero son las que son. La cuestión es que deben respetarse. Claro. La percepción general, y que seguramente la compartimos tú y yo, es que los gastos son mayores que esos topes, ya que lo que vemos son espectaculares, pendones y bardas que se multiplican a lo largo y ancho del país.
mítines masivos amenizados por grupos musicales cuyas tarifas son muy altas, movilización de autobuses, reparto de gorras, camisetas, materiales para construcción, despensas y demás. Lo anterior, sin duda, debe tener un límite, ya que para convencer a los electores deberían prevalecer las propuestas, los programas, sobre los regalos y las imágenes retocadas en espectaculares. Pero sin duda, mi comentario para algunos rayará en la ingenuidad. Lo más delicado es conocer el origen de los recursos extras que entran a las campañas, ya que los conocidos son de origen público y los otros, ¿quién financia ilegalmente una campaña? Lo hace esperando a cambio algo. Claro. Y eso puede ser el verdadero compromiso con el que un gobernante o un representante entra al cargo y no el compromiso frente a quienes le eligieron. Además, en México se adoptó el modelo según el cual el financiamiento a la política fuera en un 90% con recursos públicos. Eso con la idea de que el dinero, el cochino dinero, no fuera el determinante en la promoción de una candidatura, que fueran las propuestas, que no fuera el que tuviera más dinero, el que tuviera más posibilidades de acceder a un cargo público. Claro. La fiscalización tiene sentido justo para detectar esas irregularidades. Si lo anterior es valioso en sí mismo, es más importante aún en el actual contexto de inseguridad que vive nuestro país, en el cual las organizaciones criminales han pasado de estar localizadas en remotas localidades, recorriendo estrechos caminos. Doctor, te detengo ahí un momentito porque va a sonar la campana y este tema es importantísimo. Regresando terminas. Volvemos. Con muchísimo gusto. Regreso contigo, doctor. Estábamos en un tema espinosísimo, el tema del dinero del crimen organizado, infiltrado en política, un asunto que palpita en el corazón de este país desde que se aprobó la legislación que autoriza el jugosísimo financiamiento público que tenemos. Yo recuerdo al entonces presidente Zedillo decir, defiendo yo ese modelo porque es la única manera de garantizar y exigirle a todos los actores políticos que no se comprometan a recibir dinero de crimen organizado. Doctor. Efectivamente, Leonardo, lo dices muy bien y lo recuerdas muy bien. Esa fue la hipótesis para construir este modelo que teóricamente debe estar financiado fundamentalmente con recursos públicos para que no haya dinero indebido en la política y sobre todo en las campañas, porque como te decía previamente, pues alguien que llega a un puesto público, ya sea de gobierno o representación, con una deuda de un tercero que no es el recurso público o del partido para hacer su campaña, pues va a tener que pagar esa deuda. Y entonces empezamos mal, el gobierno y la representación, y el compromiso no está con sus electores, sino con quien financió la campaña. Entonces la teoría era muy buena. Lamentablemente lo que hemos visto es que el dinero público, a pesar de que es muy cuantioso, y yo creo que es un tema que tendría que revisarse con cuidado próximamente, parece que la política y los políticos son insaciables y cada vez reclaman más y más dinero. Y si bien ha llegado por fuentes indebidas y que ha sido muy difícil detectarlo, ahora hay evidencia, lamentablemente, de que viene también de recursos ilegales. Y el crimen organizado, que antes no se metía en política, ahora parecería ser, en los últimos datos que tenemos, que sí está interesado en la política, en poner candidatas o candidatos, en financiarlos y ya no solamente extorsionarlos cuando lleguen a una posición de gobierno. Pero también han jugado un papel de inhibir la participación ciudadana en algunas regiones, Leonardo. Es decir, no solamente financian, sino inhiben para con esto propiciar que una determinada candidatura llegue a esa posición. La fiscalización justamente tiene que ser de muy honda, muy profunda, para poder detectar esto oportunamente y con estos argumentos y con la ley en la mano, poder bajar una candidatura cuya financiamiento sea ilegal, ilícito y que rebase los topes correspondientes. De manera tal, volviendo al tema que nos trajo esta noche acá, el acuerdo que tomó el Instituto Nacional Electoral el día de hoy deja márgenes muy estrechos
porque apenas un día antes de que inicien las campañas se estará aprobando los dictámenes, es decir, aquellos documentos en donde el INE da a conocer cuáles fueron los recursos que se utilizaron y qué cuantía para las diferentes precampañas. Si bien es cierto que como consecuencia de esto podría bajarse una candidatura que ya está en campaña, tú sabes bien lo que esto podría generar de ruido político durante el proceso de campañas. En fin, tenemos un acuerdo, hay que decir que enhorabuena que lo tengamos, la certeza, como decíamos la semana pasada, es fundamental en política, pero tal vez no sea el mejor de los acuerdos y tenemos aquí un problema muy serio para detectar la cuantía y el origen de los recursos en la política. Oye, tengo una pálida y guerrerense y michoacana idea de lo que podría ser bajar a un candidato, pero te retengo 30 segundos. El tema, claro, yo creo que este gobierno es adicto al cash, ¿no? Y este partido político que hoy gobierna es adicto al dinero en efectivo. Así nacieron, así crecieron, así se reproducen, y como gobierno pues se puede garantizar una fiscalización mínima por parte de los órganos técnicos cuando no hay, ya no te digo chequera única, o sea, una cuenta única y decir, a ver, el partido político no puede gastar, no puede tener acceso a dinero en efectivo, porque eso te abre pues las dos compuertas que tú decías. Por un lado, el te estoy pagando desde empresas privadas o intereses privados las campañas, o desde los intereses criminales, doctor. Sí, mira, se han hecho muchos esfuerzos por lo que llamamos bancarizar todo el proceso de campañas y precampañas, el proceso de la política. ¿Qué quiere decir esto? Que todo fluyera a través de las fuentes financieras institucionalmente establecidas para poder seguir la huella, la trazabilidad, dicen los técnicos, de todos los recursos. Y por eso el INE, ¿qué ha hecho? Ha hecho, por ejemplo, obligatorio para que un proveedor pueda ser proveedor de un partido político o una candidatura, registrarse en un registro de carácter nacional donde se pueda verificar si paga sus impuestos, si no es una empresa fantasma, que esté registrado en el SAT, una serie de requisitos. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos y que sabemos cuánto es el recurso público que va cada partido, acabamos de ver ahorita contigo los topes que se definen para las campañas, precampañas en los diferentes niveles de puestos que están en disputa, sí. Lamentablemente hay mucho dinero que sale en efectivo fuera del sistema bancario y que llega a la política y es muy difícil detectarlo. Yo recuerdo cuando el doctor Carstens era el gobernador del Banco de México, que teníamos reuniones con él para buscar alguna solución. Él tenía detectado cómo en vecindad de por ejemplo, del día de la jornada electoral, el flujo en efectivo crecía, sí, y no se explicaba más que por la razón del día de la jornada. Claro. Pero una cosa es ver que ese flujo estuviera creciendo y otra cosa es detectar a dónde iba, de dónde venía, lo cual es muy, muy difícil hacerlo. Claro. Todavía hay mucho que trabajar al respecto y tocas un punto que me parece crucial porque habla de la sanidad de nuestro sistema político, permíteme decirlo así. Sí, sí. Y pone a prueba los que antes pedían, en este caso, mayor fiscalización, si las tarjetas de Monex y todo lo demás, cuando son mayoría, tienen opiniones diferentes y siempre dicen que hay que gastar menos, pero a la hora de ampliar las precampañas, pues amplíelas, total. Aquí vamos a echar los gatos a retosar. Emilio, te mando un abrazo. Un abrazo, Leonardo, muy buena noche. La semana próxima, y los gatos a retosar, échele un vistazo al financiamiento, pero el tema no es ese, porque recibir financiamiento público te permite hacer política legítima. El otro tema es que te digan que gastaste 3 millones y cubriste todo el país con espectaculares. Te dices, ¿en serio? ¿Y quién se chupará el dedo de esa manera? Pues hay quien se lo chupa, aunque no lo crea. Y decía que el doctor Carstens, hemos pasado del doctor Carstens al doctor Cash, ¿no? Ahora todo es dinero en efectivo y repartiendo por aquí y por allá. Que no quede huella.